A ver, todos los artefactos que compramos, una licuadora, una televisión, una lavadora, un refrigerador, un reloj, un celular, todos los aparatos vienen, obviamente, ahí en la cajita. A veces uno ve esos unboxing que dicen en el YouTube y uno puede ver cómo te abren la caja y qué tiene el cable, esto y lo otro. Y todas vienen con un librito, un pequeño manual de funciones y que precisamente te dice, antes de utilizar este aparato, plancha, refrigerador, celular, lea las instrucciones. ¿Ya? Pero muchos no lo hacemos, ¿verdad? Muchos como que decimos, bueno, es que es una licuadora, o sea, es cuestión de enchufar y ya. Es una plancha, es un celular, o sea, ¿cuánta necesidad tengo de leer? Y a veces te viene en chino, en francés, en inglés, bueno, ¿no? Y de repente uno le da flojera poder leer y atender las instrucciones que son básicas para el funcionamiento de ese equipo, ¿no? Y yo recuerdo hace años una lavadora, pues llegó a la casa, la enchufamos, la pusimos y meta a funcionar. Pasó un tiempo y dejó de funcionar. Ahí cada rato se paraba, así que tratamos de arreglar y ver dónde podía estar mal. Bueno, no lo pudimos componer. Llamamos a un técnico, él vio y nos preguntó, ¿usted leyó antes de comenzar a utilizar la lavadora que entre las cosas que le recomendamos es que cada cierto tiempo usted tiene que limpiar el filtro? Yo le dije, no leí. Mire, ese es el problema, usted no limpió el filtro como debería hacerlo, ¿no? Y uno paga a veces una millonada de plata porque simplemente te hagan recuerdo de algo que no hiciste, ¿verdad? Y hay veces en nuestra vida que no prestamos atención a esos detalles que son básicos, pero a la vez muy importantes para el funcionamiento, por ejemplo, de un artefacto. Y en nuestra vida hay cosas que son básicas para que funcione nuestra vida. Y en lo espiritual, con más razón, hay ciertas cosas que pueden parecer básicas y hasta repetitivas, pero son importantes y debemos prestarle atención, ¿no? Hace varios años atrás, si mal no recuerdo, los años 80 más o menos, un equipo de fútbol, el Green Bay Packers, así como que los empacadores de la Bahía Verde en español, era el peor equipo de la liga de fútbol americano en los Estados Unidos. Era el equipo que estaba al final, el colero, como se dice. Y contrataron a un nuevo entrenador, Vince Lombardi. Y cuando este hombre llegó al primer día de entrenamiento, reunió a todo el equipo y les dijo, miren, se presentó, soy Vince Lombardi, su nuevo entrenador, y quiero decirles que este año vamos a ganar el campeonato. ¿Ya? Así lo dijo con tanta fe, con tanta emoción, pero la gente obviamente se daba cuenta de su condición. Somos un equipo colero, estamos atrás, ¿no? Difícilmente vamos a poder remontar y llegar y ser campeones, ¿no? Y Vince Lombardi dice, miren muchachos, yo les vuelvo a decir que este año vamos a ganar el campeonato, ¿no? Así como cri, ¿no? En el ambiente. Y uno de los jugadores dice, mire, ¿no se ha dado cuenta que estamos al final de la tabla? Difícilmente, no, imposible que salgamos campeones. Y Vince Lombardi dice, sí, yo sé que estamos al final de la tabla, pero estoy seguro que si recordamos los principios básicos de este deporte, fútbol americano, vamos a poder ser campeones. Y pasó varios días, los reunió, dice, por varios días, y les habló acerca de los principios básicos del fútbol. Y agarró la pelota, esa ovalada, y dijo, miren, esta es la pelota, pesa tanto, su dimensión es tanto, debemos agarrarla de esta manera, y cuando la tomes, cuando la tires, o sea, les dio una clase a quienes se suponía que sabían perfectamente cómo lanzar o tomar una pelota de fútbol. Y así, varias cosas. Ese año y 5 años consecutivos ganaron el Supertazón, porque recordaron los principios básicos. Y vuelvo a repetir, es importante que en nuestra vida, aquellos que son principios básicos, ¿no? En nuestra vida cristiana, entendamos que aunque pueden ser básicos, son poderosos. Y quiero hablarte de 4. El primero es una adoración agradecida. Es fundamental que esto que hacemos delante de Dios, levantar nuestra adoración, nuestra alabanza, pueda nacer desde un corazón que está lleno de gratitud, un corazón que reconoce quién es Él. Lo que acabamos de hacer por más o menos unos 35 minutos no es solamente como que calentemos los motores, esperemos que la gente llegue, no, y luego pasamos a lo importante que es la palabra.
¿Saben? No se trata de eso. La adoración es un ejercicio espiritual donde honramos a Dios porque nuestra motivación es la gratitud. Estamos agradecidos por quién es Él y por lo que Él ha hecho y va a hacer en nuestras vidas. Y por eso venimos y lo adoramos, le cantamos, lo exaltamos, lo alabamos y brincamos y saltamos y de repente nos postramos, nos arrodillamos porque entendemos quién es Él. ¿Quién es Él? No lo hacemos solo porque el ritmo es bonito, no lo hacemos porque de repente, no sé, la canción es tan linda y me pongo un poco sensible y lloro un poco. No, lo hacemos porque entendemos quién es Él. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22 dice, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, dice. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, dice. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios, dice. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no le quisieron adorar como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Aquí Pablo está relatando, está condenando a la humanidad en ese entonces y hoy también, que por falta de adorar, que por falta de gratitud hacia el Dios creador de todas las cosas, fueron entregados, dice, una mente reprobada, oscura y confusa. ¿Por qué el hombre es que hoy está confundido? ¿Por qué es que el hombre está perdido y vive en oscuridad y no se entiende a sí mismo? ¿No? El hombre hoy vive en esa manera. No, hablo con tantas personas en todos estos años y a veces uno es como gente que no se entiende a sí mismo y no sé por dónde ir y esto y lo otro. Y uno diría, pero oye, se supone que no sé, mirándolo naturalmente tienes tantos años de vida y deberías saber hacia dónde debe ir tu vida. Pero es porque hemos dejado de adorarlo, hemos dejado de reconocer, ¿no?, que Él es Dios. Como dice el versículo 1, dice: no lo adoraron ni le dieron gracias. La falta de gratitud obviamente te llevará a no adorarlo, a no reconocer que es Dios. Y eso hará que haya oscuridad en nuestra vida, haya penumbra. Sí. La falta de adoración, la falta de gratitud hace que nuestro corazón, como dice este pasaje, se confunda, nuestra mente se confunda. Por eso es importante que nosotros, al entender esto, seamos gente que adore, seamos gente que sea agradecida en todo momento, no importa la circunstancia. Primera Tesalonicenses 5 dice que demos gracias a Dios en todo tiempo, dice, no importando la circunstancia, sea buena, sea mala, sea adversa, sea difícil o sea favorable. Dice que hemos sido llamados a darle gracias siempre, porque esta es la voluntad, dice, para los que están en Cristo Jesús. Amén. Debe haber un corazón agradecido permanentemente. Recuerdo que cuando el año pasado pasamos por COVID en casa, Zoe, nuestra hija, tuvo como unos 3 días de un malestar como un resfriado fuerte. Después se le pasó. Y claro, en medio de su resfriado dijo: ¿y quién me ha contagiado? ¿Fuiste tú, papá? ¿Fue la mamá? ¿Quién me contagió? No, estaba enojada porque obviamente no estaba sana, no podía hacer lo que ella quería, ¿no? Y muchas veces somos así, buscamos culpables. ¿Por culpa de quién estoy mal? ¿No? Buscamos culpables. ¿Quién es el culpable? Y mirándola y obviamente explicándole, tratando de que ella pueda entender, pensé y dije: Señor, ¿cuántas veces somos así delante de ti? Y nos enojamos, hacemos berrinche, pataleamos, Señor, y buscamos a quién culpar. Y le dije a mi esposa: ven, Jenny, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esto, ¿no? Y oramos y dijimos: Señor, gracias. No entendemos por qué, pero aquí estamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo que estamos pasando. Hay un porqué que sabemos que siempre va a ser bueno al final de parte de ti para nuestra vida. Y saben, esa actitud cambia la perspectiva de la situación.
Sí, y probablemente hoy estés pasando por un momento difícil, complicado, tal vez de enfermedad, o alguien en tu entorno más cercano está pasando por ese momento difícil. Y cuando sigamos viendo el momento y sigamos viendo lo negativo, claro, vamos a hacer un berrinche. Vamos a hacer un berrinche. Pero cambia cuando nosotros tenemos gratitud. Mira, Salmo 103, del 1 al 5, Salmo 103, lo compartí hace un par de semanas, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos olvidar los beneficios que tenemos al ser hijos, hijas de Dios. Y aquí David, el salmista, va a comenzar a enumerar los beneficios que tenemos al estar en la familia de Dios. Dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Mira, está hablando este hombre de estos beneficios. Él es el que perdona nuestras iniquidades. ¿Cómo era nuestra vida antes de experimentar el perdón de Dios? Quebrada, difícil, condenada. No, y vivíamos con el peso de nuestro pecado sobre nuestra vida. Pero cuando experimentamos el perdón, y creo que muchos pueden identificarse, es como que un alivio. Ese momento que tú oraste y te arrepentiste y le entregaste tu vida al Señor, es como que ese peso que era como un mundo sobre tu vida se fue. Se fue, ¿verdad? Y las veces que aún a veces se nos chispotea y pecamos y venimos delante de aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, saben, no hay condenación, dice. Él es quien perdona nuestros pecados. Luego dice: Él es el quien sana todas tus enfermedades. Sí, podemos acudir a Él. Podemos estar delante de su presencia y decir: esto me está pasando en esta parte de mi cuerpo, no sé, en mis huesos, en mi presión arterial, Señor, en la sangre, no sé, en esta parte, Señor, y yo espero que tú me sanes. Podemos venir delante de su presencia. Creo que muchos hemos experimentado ese poder que sana. Luego dice: Él es el que te rescata de la fosa. Dice: ¿cuántos hemos estado en la fosa? Todos, más o menos hemos estado en la fosa. Y Él bajó para sacarnos. Este mundo está en la fosa, estaba en la fosa. Y por eso dice Juan 3:16: porque de tal manera amó a este mundo, dice, que vino a este mundo que estaba en la fosa, en lo más profundo, para que todo aquel que en Él crea sea rescatado, dice, y tenga vida eterna. Así que estábamos ahí en la fosa, estábamos en lo más profundo y algunos estábamos bien, bien adentro. Y Jesucristo se extendió hacia nosotros en amor para rescatarnos. Y cuando te pase, Dios lo hace. Hace algunos años atrás pasaba por un momento difícil en mi vida y estaba en un foso. Y recuerdo que alguien me dijo: mira, Johnny, estás pasando por este tiempo difícil en tu vida y estás como en un pozo en lo profundo. Y te digo que si sigues en este pozo, ¿no? De repente hoy estás a 5 metros, pero si sigues de aquí, no sé, unos 10 días, 20 días, vas a estar a 20 metros y te será más difícil salir, dice, ¿no? Así que mejor ahora sal del pozo. Entonces yo, que estaba por San Miguel, me fui caminando, derramando mi corazón delante del Señor, diciendo: tienes razón, Señor. No, quiero que me saques de este pozo. Quiero que me saques, Señor. Y saben, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Porque Él está dispuesto a ayudarnos así. Cuando ve que nosotros estamos en el pozo de alguna situación de nuestra vida, Él está dispuesto a sacarnos. Y luego dice: Él es el que te corona de bondad y compasión. Wow. No, tendría mucho para compartir esto, pero la bondad de Dios, ¿saben? Es algo que uno la puede ver, la puede percibir, la bondad de Dios. Y el mundo debería ver que sobre nosotros hay una corona de la bondad y la compasión, la misericordia de Dios, diferente y distinta a muchos tal vez que no conocen de esta bondad, que no conocen de este Dios que es compasivo. Así que si te corona y estás coronado, coronada de bondad y compasión, pues eso deberíamos manifestar este mundo. Bueno, podría decir mucho más. El que colma de bienes tus años. ¿Cuántos años conoces al Señor? No sé, 5 años, 3 años, 10 años algunos. ¿Cuántos años tienes de vida? No sé, 40 años.
De esos 40 años conoces 5 al Señor, 35 sin Dios, 5 con el Señor, 40 años. Y yo creo de todo corazón que Dios sabe colmar de bienes. Y no estoy solo hablando de tema de cosas materiales. No solo de cosas materiales. Dice el que colma, dice de bienes, el que nos llena de bienes. Dice tus años para que tu juventud se renueve como el águila. ¿No? Saben, necesitamos recordar estas cosas. La gratitud en medio de los problemas hace que salga de nuestro corazón un río de adoración. Y por eso es importante que nos enfoquemos en las cosas que Dios ha hecho y en las cosas que Él está a punto de hacer. A punto de hacer. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué cosas se ha manifestado en tu vida en estos años? ¿Qué buenas cosas Dios ha hecho? Recordemos eso. No perdamos de vista por una cosa que hoy nos está pasando. No perdamos todo lo que Dios ha hecho hasta este instante en nuestra vida, porque a veces nos pasa por una cosa que hoy está oprimiéndonos o está sobre nuestra vida. Perdemos el enfoque. La gratitud produce adoración. El Salmo 34, del versículo 1 al 3, Salmo 34, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. No solo cuando estamos en la época de vacas gordas, no solamente cuando todo está bien, sino en todo tiempo. Continuamente, dice, estará su alabanza en mi boca. Y saben, esto es algo que tenemos que cuidar, porque muchas veces en nuestras palabras, en nuestra lengua, no hay palabras que puedan bendecir, no solo a Dios, sino a la gente, sino hay palabras que más bien quieren herir, quieren lastimar, o a veces en nuestro rencor, en nuestra amargura, en nuestras frustraciones. No hay una palabra de alabanza. Versículo 2, en el Señor se gloriará mi alma. Dice, oye, me voy a enorgullecer, me voy a jactar. Si de algo me voy a sacar pecho, es en el Señor. En el Señor. Pero algunos más bien sacamos pecho de nuestras situaciones. Es que esto, es que aquello, pero es que no, pero es que sí, pero esto y lo otro. ¿En qué te estás enorgulleciendo? ¿De qué te estás jactando? Luego dice, lo oirán los humildes y se regocijarán. ¿Será que la gente que nos escucha, la gente que está cerca en nuestro entorno, con la que trabajas, con la que te relacionas, se gozará por lo que nosotros somos y decimos y hacemos? Versículo 3 dice, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Léete todo el capítulo 34 en casa. Está haciendo una convocatoria, dice, vengan juntos, alabemos, engrandezcamos, adoremos, exaltemos aún a su nombre. Qué bueno que tenemos la oportunidad de poder reunirnos todavía. Qué bueno que podamos juntos hacerlo. Lo hacemos en casa, ten tu tiempo devocional, tu tiempo personal con el Señor, con la palabra, orando. No sé cómo lo haces, si mientras cocinas, trabajas, mientras descansas, temprano en la mañana, tarde en la noche. Pero además de eso, hay algo que ocurre cuando estamos aquí reunidos. Su palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy. Y luego voy a hablar de esto. ¿No? Así que la gratitud produce adoración y la adoración produce revelación. Esto es como algo cíclico, como una ecuación: gratitud, adoración, revelación. ¿Ok? Y Hebreos 2:12 dice, pues le dijo a Dios, está hablando de Jesús, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré, dice. Y este mismo pasaje está en el Salmo 22, es un salmo de David, es un salmo mesiánico que habla acerca de Jesús, que iba a llegar mucho más adelante. Y en el capítulo 22 de Salmos dice, anunciaré tu nombre, prácticamente lo mismo de Hebreos, a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. ¿Sabe qué está diciendo? Y aquí hay tantas verdades. Primero, que cuando estamos reunidos, Él está con nosotros adorando al Padre. Él está con nosotros adorando al Padre. No solo que estamos cantando nosotros y el equipo de alabanza, sino Jesús mismo está con nosotros y dice, anunciándonos, revelándonos de parte del Padre. No sé si te ha pasado, y estoy seguro que sí, a muchos, que cuando hemos estado en el tiempo de la alabanza, como hace algunos minutos atrás, Dios ha comenzado a hablarnos, ¿verdad?
Dios ha ministrado nuestro corazón, ha hablado a nuestro corazón, alguna de las canciones, ya alguna parte de alguna de las canciones, ha ministrado nuestro corazón y se ha revelado Dios a nuestra vida. Ese es Jesucristo hablándonos. Hay domingos donde hemos tenido así como la tentación de decir, ya no prediquemos, ¿para qué? Y no es que la prédica no esté mal, pero es que ha habido tanta revelación de Dios en medio de la adoración, que bueno, que uno se suba y hable, pues a veces suena por demás, ¿verdad? Sí, hay una revelación. Y luego dice, anunciaré a mis hermanos. Está hablando de que entre Jesús y nosotros hay una relación que nos une, pero también hay una relación con el Padre de paternidad. Wow, eso es impresionante. Es impresionante eso. Así que la revelación produce también a la vez gratitud. Y cuando tú tienes esta revelación del amor de Dios, hay más gratitud en tu vida y vuelve a comenzar el ciclo. Más gratitud, más adoración, más revelación y mucha más gratitud y mucha más adoración. Por eso es tan importante que nuestra adoración sea una adoración llena de gratitud. Que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, lo hagamos con todo nuestro corazón. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Pablo y Silas están en Filipos, ¿ya? Dice que alrededor de la noche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Miren, fueron golpeados, fueron humillados y llevados a la celda más profunda y fueron puestos cadenas en sus pies y manos, ¿ya? Y yo me imagino que seguramente había muchos otros de los prisioneros que también estaban, seguramente pues se escuchaban quejidos, lamentos, tal vez hasta insultos, ¿no? Contra aquellos que los habían tomado presos, ¿no? Pero estos hombres, Pablo y Silas, en vez de unirse al lamento, ellos levantaron su voz delante de Dios. Siempre vamos a estar rodeados de lamentos, siempre va a haber gente alrededor nuestra que se está lamentando de algo negativa. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Deberíamos levantar adoración, gratitud hacia el Señor por lo que estamos viviendo. Les contaba un testimonio de la anterior semana cuando una familia pasó un momento difícil por el COVID. Todos sus planes de fin de año se truncaron, todo lo que esperaban hacer. Pero Dios obró de tal manera que esta persona me dijo, ¿sabes? Al final el COVID fue una bendición. Impresionante que alguien pueda decir, porque le volcamos la tortilla de lo negativo para poder nosotros adorar a Dios como estos hombres. Para estos hombres no fue una celda, no se trataba de grilletes de soldados que los tenían presos. Ese lugar se convirtió su casa de oración, su casa de adoración. Y lo que ocurre es, dice, y de repente, versículo 26, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Ya no fue una cosita así leve, 1 punto tantos, no sé, fue una cuestión que sacudió todo. Absolutamente todo fue sacudido de repente por la presencia desde los cimientos. Y quiero decirte algo, esto ocurre también en lo espiritual. Cuando nosotros adoramos, cuando su iglesia se levanta en adoración delante de Dios, cuando tú te levantas en adoración, tu familia se levanta en adoración, los cimientos de tu familia, los cimientos de tu vida son sacudidos. Son sacudidos. Y es algo por lo cual tenemos que en este tiempo levantarnos en adoración, buscarlo al Señor. Que nuestros mejores momentos de adoración no hayan quedado atrás. No, porque algunos, sí, a ver, mira cómo adorábamos antes de la pandemia, ¿no? Y teníamos los cultos y los congresos. Sí, qué bueno, en su momento fue bueno. Ahora con más razón. Amén. Con más razón nuestra adoración debería ser mucho más poderosa para que los cimientos de esta nación, los cimientos de tu familia, del mundo entero sean conmovidos por la presencia de Dios. No por protestas, no por marchas, sino por la presencia de Dios. Que tu vida sea sacudida. Yo lo he experimentado en mi vida. Han habido veces en que estando en su presencia, mi vida ha sido sacudida completamente, remecida por su Espíritu Santo. Y luego dice, al instante dice, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O nos unimos a los lamentos, o levantamos nuestra adoración para que todo sea sacudido y los que estaban en lamento experimenten el poder de Dios por nuestra adoración.
¿Estás rodeado de gente prisionera? Tal vez en tu casa, tal vez en tu trabajo, ahí donde tú estás hay gente prisionera. O te unes a ellos en su lamento o levantamos nuestra adoración este tiempo. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis guaguas, es que mi jefe, es que el dueño de casa, no sé, sí, está bien. Es que el cate, es que mi chica, mi chico. Adoremos al Señor. Ese es el llamado que como iglesia tenemos. Esto es algo que, saben, en lo profundo del corazón de esta casa, de esta familia, Dios lo ha puesto. En los cimientos de esta casa, que es Kairos, está la adoración. Y por eso es que para nosotros esto es importante, es valioso. Y quiero animarte, como tu pastor, llega temprano al tiempo de la adoración, no llegues tarde. Sí, yo sé que cuesta de repente la distancia, las movilidades, yo sé que no es fácil, pero ponle empeño a esto. A los que ven la transmisión, conéctate. No estés tomando tu desayuno y adorando. No, tómate el tiempo ahí, deja de hacer las cosas por unos minutos y disfrutemos juntos, los que estamos aquí, los que están en casa, de adorar al Señor. Disfrutemos de ese tiempo ahí en el vehículo, mientras cocinas, incluso cuando te bañas. Yo mientras me estoy bañando tengo adoración. Sí. Y estoy adorando y orando por todos aquellos. Yo alguna vez le dije, ese es mi momento de orar por todos aquellos que me piden oración. Mientras me afeito, mientras trato de peinar esto, ya estoy orando por ustedes. Sí, ese es mi mejor momento. En vez de estar, no sé, viendo alguna cuestión rara, me pongo a adorar. Y te puedo asegurar algo. Las puertas y las cadenas de aquellos que están alrededor tuyo se van a caer. Se van a caer. Muy bien, tengamos puesta nuestra mirada en el Señor para tener su perspectiva. Así que nuestra gratitud produce adoración y la adoración produce revelación. ¿Ok? Súper. ¿Ya? Segunda cosa, una oración expectante. Una oración que busque mover la mano de Dios, que nuestro anhelo no es que Dios obre, es que Dios pueda manifestarse. Miren, la incredulidad puede cerrarnos a la manifestación de Dios en nuestras vidas. El principal obstáculo que tuvo que enfrentar Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, en su misma nación, en su mismo pueblo, fue la falta, la incredulidad de la gente. Sí. Ese es el principal problema que muchas veces atravesamos en nuestra vida. El hecho de no creerle al Señor, y nos cuesta, y a mí también me cuesta muchas veces también. A veces es más fácil creer por otros que creer por uno mismo, ¿verdad? Hebreos 11:6 dice, de hecho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar el corazón de Dios? Con fe. Necesitamos tener fe, y por eso dice, todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Acabo de leer Romanos 1 y dice que la gente comenzó a creer en Él, a dejar de creer en Él. Y obviamente vamos a dejar de adorarlo y vamos a dejar de agradecer. Así que cuando tú te acerques a su presencia es importante que creas. Es importante que nuestra fe la pongamos en acción. Saben, a veces nuestra fe tambalea, a veces nuestra fe es anémica, es flacucha. Sí, porque no buscamos que se fortalezca. Se enferma alguien en la casa, al tiro llamamos al médico. No, hay un problema y buscamos a alguien que nos resuelva la situación. A ver, ¿quién nos puede salvar? Saben, fe, certeza, confianza, seguridad, dice. Así que la manera de poder agradar a Dios es con fe. Dice que cuando tú te acerques, creas que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Ahora, con sinceridad, no por conveniencia, porque a veces lo buscamos por conveniencia, ¿verdad? Así que solo cuando me conviene oro, solo cuando me conviene o necesito lo adoro. Esto debe ser algo permanente en nuestra vida. Una adoración y oración permanente, una búsqueda genuina, no por lo que me puede dar, sino por quién es Él. Recuerden lo que dice Juan 6, Jesús había multiplicado panes y peces, habían comido sándwich de atún, sándwich de pescado, y al día siguiente lo buscaron a Jesús porque les convenía, dice, y Jesús como que no se dejó encontrar, y cuando los encontró les dijo, miren muchachos, yo sé que ustedes me buscan porque lo querían hacer rey.
por los panes y los peces. Si lo hacemos rey, dejamos de trabajar y este hombre nos multiplica lo que le traigamos. Y Jesús les dice, no, un cachito, muchachos. Claro, están empachaditos de pan y pescado, pero yo les quiero decir algo, ustedes me tienen que comer a mí, que soy el pan del cielo. Y la gente se rayó y se fue. A veces lo buscamos porque nos conviene. Dice, debemos ser sinceros en nuestra búsqueda. Santiago 5, del 15 al 17 dice, escucha esto, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará, dice, que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¡Wow! Y claro, uno dice, pero Señor, yo no soy justo. Yo no sé si tengo la fe suficiente como para poder orar y que estas cosas ocurran. Como que la vara parece, o el estándar, el parámetro un tanto alto para muchos de nosotros. Pero me encanta lo que sigue, porque dice en el versículo 17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, dice, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Con debilidades, con cosas que a veces golpean nuestra vida, con situaciones que a veces, no sé, hacen que tambalee nuestra fe, nuestra vida. Dice, era igual que nosotros, y lo dice de Elías. Un capísimo, un hombre que oró y dejó de llover, volvió a orar y llovió y luego oró y llovió fuego, un hombre de Dios tremendo, tremendo. Pero dice que este hombre era como cualquier humano, como cualquiera de nosotros, dice, como tratando de decir, no es tanto, oye, a veces ciertas cosas que pensamos, no, es que para hacer un tipo de oración tengo que ser, algunos no oramos ni por el té. Sí, no, es que no sé cómo orar y sabe, oye, es hablar con Dios confiadamente. No. Ahora, obviamente, si tú no le hablas a Dios, si tú no tienes una relación continua y real, claro, difícilmente lo vas a hacer. No vas a hablar con alguien que no conoces. Pero en la medida en que tú conoces a Dios, vas a poder hablar y fluir en una charla, en una conversación. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, dice, cuando oró con fervor, con pasión, con insistencia, fervientemente, dice, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Tu oración puede abrir y cerrar los cielos. Por eso dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, yo estaré ahí. Si ustedes se ponen de acuerdo, dice, aquí en la tierra, yo responderé. Yo responderé. ¿Te has puesto de acuerdo con alguien por algo? Con tu esposo, esposa debería ser, con alguien cercano, de acuerdo por algo que quieres que Dios haga, conforme a su voluntad, sus propósitos. Ponte de acuerdo, porque Dios puede responder esa oración, definitivamente, ¿no? Y como decía hace un rato, el principal problema para que podamos nosotros orar con expectativa es la falta de fe, es la incredulidad. Mateo 13, del 53 al 58, Mateo 13 dice, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, oye, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, dice, no es más que el hijo del carpintero. Y conoces a María, a su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Saben, hay gente que se niega a creer en Jesús. Gente que a veces no le cabe en la cabeza o en el corazón lo que Jesús puede hacer, y ese es un obstáculo para lo que Dios puede hacer en la vida de muchos. Y es hasta que no se caiga ese obstáculo que Dios puede revelarse.
Sí, hay gente que dice, pero es que cómo este hombre en un pesebre y en una cruz puede salvar mi vida, o nos sentimos ofendidos por esta palabra y se negaron a creer en él. Y termina diciendo: entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Marcos 9, 17 al 24, por favor. Jesús dice en este pasaje del versículo 14, desde el 14: cuando volvieron a los discípulos, dice, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, dice, y corriendo hacia él, les saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud respondió: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondió Jesús y dijo, versículo 19: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, dice, cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Versículo 21: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El versículo 23 dice: Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Saben, ha habido veces en mi vida que he hecho esta misma declaración delante del Señor: Señor Jesús, creo en ti, creo en lo que tú puedes hacer, Señor, pero me está costando creer en esta área, me está costando creer en esta situación, Señor. Y saben, hay veces en nuestra vida que por ciertas circunstancias nos cuesta creer en lo que Dios puede hacer con nosotros o a través de nosotros. Y así como este padre que fue sincero, porque dijo: sí, creo. Él pudo haberse quedado en creo, Señor. Sí, claro, por supuesto. Amén, yo creo. Pero no iba a ser sincero. Y algo que Dios espera, Jesús espera, es sinceridad. Como leíamos en Hebreos 6:11, que nos acerquemos sinceramente delante de Él y digamos: Señor, creo, pero a veces me cuesta, Señor. A veces he sido tan golpeado en ciertas áreas de mi vida que me cuesta, Señor, creer. Yo me imagino a este hombre, papá, y yo papá hoy también, que como cualquier padre tratando de salvar a su hijo por todos los medios. Yo creo que este hombre hizo todo lo que pudo hacer para que su hijo quedara libre. No sé, fue aquí, fue allá, consultó, preguntó, donde pensó que podía haberle solución para su hijo, ahí fue. Y llega un momento en que uno, después de intentar tantas veces, deja de creer. Pero ahí está delante de Jesús y le dice: Señor, yo creo, pero me cuesta, Señor, me cuesta creer, Señor. Y yo quiero animarte hoy a que en tu oración seas sincero. Seas sincero. Hace algunos meses hablé acerca de la oración del fariseo y la oración del publicano. El fariseo, todo un capo, un experto en la oración. Si uno lo escuchaba, uno dice: wow, qué impresionante. De hecho dice: Señor, mira, yo ayuno, yo hago esto y lo otro. O sea, soy un capo, pues, Señor. Debería ser el number one, Señor. No como este, Señor, que está ahí, Señor. Y el otro dice: Señor, yo no soy digno de ti, Señor. Y Jesús pregunta y dice: ¿a quién Dios escuchará su oración? ¿A quién? ¿Al profesional, al experto? ¿O a este hombre que se rindió delante de Dios? Por eso creo que el Salmo dice: no espera, no quiere Dios sacrificios, quiere un corazón quebrantado, rendido.
En el primer turno decía, y con esto acabo, que a veces los que somos papás cometemos un error que no lo comete Dios. A veces cuando nuestros hijos se caen, se lastiman, y previamente tú les has advertido, le he dicho, oye, camina bien, cuidado, no te subas ahí, ¿no? O ve por acá, ¿no? Y pum, se cae, dice, pero te dije, no, que no. Y bueno, me pasaba eso a mí también, ¿verdad? Y mi esposa me retó, me dijo, oye, no, pues no hagas eso con la Zoe. Pero es que si le dije, amor, le dije, oye, que cuidado, y se fue y se tiró el choque, ¿no? Y la siguiente vez que la Zoe se dio un golpe, se cayó, claro, se aguantó y dijo, no, porque tuvo temor, porque la primera vez la reté. Ella pensó y dijo, no es bueno que mi padre, no le gusta a mi padre verme quebrada, herida, rota. Y la Jane me dijo, ves, te dije, ahora no quiere. Dije, sí, perdón, Señor, perdón, porque tú no eres así conmigo, Señor. ¿Cuántas veces vengo delante de ti y tú no me dices, pero cuántas veces? Ya, quinta vez. Él no es así con nosotros. Él no es así con nosotros. Por eso es que Él quiere un corazón quebrado, rendido. Y yo te animo que si ese es tu corazón, estás perfectamente habilitado para estar delante de su presencia. A veces el enemigo nos habla y dice, no, es que no eres perfecta. Esta semana no oraste. ¿De cuánto tiempo estás volviendo a la reunión? No, esta semana pecaste además. Acuérdate lo que dijiste, lo que hiciste. No, vergüenza me daría estar aquí. No, quebrados, rotos, es cuanto más el Señor hace lo suyo. Cuanto más hace lo suyo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar esta mañana. No se olvide que la gratitud lleva a que adoremos y que la adoración produce revelación. ¿Sabe? Una oración expectante. ¿Sabe? Yo tengo una expectativa. Mi expectativa no es que el COVID acabe, ya, porque algunos estamos así, ya cuándo va a acabar, cómo será, o sea, sí, yo también quisiera que acabe, sí, esa es mi expectativa también, pero no es que vivo por eso, no, algunos así como que estamos esperando, y cuándo se va a acabar, y esto se acabará cuando el Señor disponga y se acabe. Que es nuestra expectativa esté, porque Dios se manifieste, porque Dios obre, porque esta situación que estamos viviendo se transforme en una oportunidad para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra, para que los que conocemos a Dios como Pablo y Silas, rodeados de presos, de encarcelados, levantemos nuestra adoración, levantemos, mire, como iglesia a nosotros nos toca adorar. Esa es nuestra función. La parte que Kairos cumple en el cuerpo de Cristo en esta nación es la adoración. Una adoración que arrebata desde los cielos la presencia de Dios y sacude los cimientos, comenzando por nuestra vida. Ya comencemos orando porque está adorando, porque ocurra conmigo, con mi familia, con mi esposa, mis hijos, para que ocurra lo mismo en la nación. Así que esta mañana quiero que oremos y adoremos, que realmente tomemos aquello que Dios le ha dado a esta casa y a cada uno de nosotros, y no solo a Kairos, sino a su iglesia en general. Padre, esta mañana oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, venimos cada uno de nosotros y nos conoces perfectamente a cada uno, Señor, pues fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre y nuestros días hasta este momento no fueron ocultos a tus ojos. Tú conoces lo que hemos vivido, conoces nuestros obstáculos, conoces aquellas cosas que sacuden nuestros corazones, aquellas cosas, Señor, buenas también, Dios, tú las conoces, Señor. Y queremos ser hombres y mujeres que tienen la perspectiva del reino, que tienen una perspectiva, Señor, de amarte, de conocerte, de buscarte, Señor. La perspectiva que llevó a Pablo y Silas en medio de su prisión, de adorarte, Señor. Esa perspectiva queremos, ese corazón queremos. El corazón de David, Señor, que aunque muchas veces venía delante de tu presencia, Señor, quejoso, Señor, por todo lo que todos sus enemigos y adversarios, Señor, pero al final decía: tú eres mi Dios, tú eres la roca fuerte, la torre fuerte de mi vida.
Señor, nosotros queremos venir delante de ti todos los días de nuestra vida, matiné, tanda y noche, levantándote adoración, Señor, una adoración que levanta tu nombre, Señor, que exalta tu nombre, Señor, y podamos aumentar a esa copa de adoración, a esa copa de oración, Señor, el incienso, Dios, el cual, Señor, te agrada, Padre. Queremos cada uno de nosotros ser esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, no importando la canción, no importando si el grupo está completo o no, si tenemos todo, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, algunos con dificultades, algunos estamos, Señor, presos por alguna enfermedad, por alguna necesidad, algunos tal vez, Señor, confundidos por ciertas situaciones, pero hoy nos damos cuenta que si hay gratitud en nuestro corazón, que si hay adoración, Señor, podemos y podremos experimentar los de repentes de tu presencia, Señor. Oramos en este día en el nombre de Jesús para que tú te manifiestes, Padre, como ese Padre que sabe correr hacia nosotros en el momento difícil. Yo te pido, Dios, que respondas conforme a tus propósitos y voluntad soberana nuestras oraciones. Yo sé que hay oraciones hoy en este lugar. Hay oraciones de aquellos que ven la transmisión, tal vez SOS, Señor, sálvame, sácame del pozo. Señor, hay oraciones tal vez muy complicadas, Señor, pero así como tú le dijiste, Jesús, a este hombre que tenía a su hijo endemoniado, para aquel que cree todo es posible, Señor. Y aunque a veces nos cuesta creer, aquí estamos, Señor, dispuestos para ti, Señor, dispuestos para ti, Señor. Nos entregamos a aquel que es el Dios todopoderoso, aquel que es más grande que las situaciones, aquel que es declarado el príncipe de paz, aquel que es el rey y señor de nuestras vidas. Esta mañana levantamos nuestra adoración delante de ti, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios, Señor, que abra el mar delante de su pueblo. No hay otro Dios que sea capaz de mover las montañas, aquel que es capaz de levantar una columna de fuego, aquel que es capaz de multiplicar de 5 panes y 2 peces, aquel que es capaz de sacar al muerto de su tumba. A ese Dios venimos a exaltar esta mañana. Venimos a levantar nuestra adoración a aquel que vive y vive para siempre, aquel que fue a la cruz por nuestros pecados, y hoy reconocemos que somos perdonados, somos sanados, somos restaurados, somos coronados de bondad y misericordia, somos renovados como el águila es renovado a pesar de nuestra edad. Aquí estamos, Señor, te adoramos, Señor, y ponemos nuestra expectativa en los cielos, ponemos nuestra esperanza en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que lo ha vencido y ha hecho todo porque nosotros seamos del redil, del rebaño de nuestro Dios todopoderoso. Aquí estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y levantamos tu nombre ahí donde tú estás, en tu casa, en tu habitación. Si estás viendo esta transmisión, levanta tu adoración, levanta tus manos y declara sobre tu vida el reino de Dios, aquel que es digno de ser adorado. Con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, oh, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, al gran campeón. Y la muerte pudo
permítame hacer esta mañana un par de oraciones más. La primera, por aquellas personas que hoy quieran entregar su vida por primera vez. Si hay alguien en medio nuestro, de los que están viendo esta transmisión, y tú necesitas y entiendes hoy que necesitas entregarle tu vida a Jesucristo, yo quiero animarte a que lo hagas. No necesitas entender todo antes de poder hacerlo. Simplemente necesitamos fe. Necesitamos saber aquí en el corazón que necesito a Jesús. Así que si tú quieres orar conmigo esta mañana, esta oración por primera vez, te invito a que lo repitas, por favor. Señor Jesús, Señor Jesús, esta mañana te entrego mi vida, Señor. te entrego mi vida, Señor, Todo lo que soy. todo lo que soy. Hoy me doy cuenta Hoy me doy cuenta que necesito de ti. que necesito de ti. Me arrepiento Me arrepiento de todos mis pecados de todos mis pecados y de estar lejos de ti. y de estar lejos de ti. Te necesito hoy. Te necesito hoy. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Te necesito en el nombre de Jesús. Te necesito en el nombre de Jesús. La segunda oración es por aquellos que, conociendo a Dios, tenemos tal vez este día alguna situación difícil alrededor nuestro. Si tenemos alrededor de nuestra familia, en nuestro entorno, gente que está pasando por momentos difíciles, quiero que podamos levantar una oración. Padre, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que son nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, gente cercana a nosotros que necesita conocerte, Señor. Oramos que por nuestra adoración, que por nuestra vida, nuestra oración, Señor, los cielos se abran y haya una revelación de tu amor sobre ellos, Señor. Que así como, Señor, las cadenas, Señor, de aquellos que estaban prisioneros, Señor, fueron abiertas, Señor. Te pedimos, Señor, que sus mentes y corazones sean abiertos a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, por favor, Señor, que tú puedas manifestarte esta mañana, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. No hay nadie igual a ti, Padre. Te honramos y te glorificamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor esta mañana? Gracias, Señor. Gracias.